¿Ya? Doctor, disculpe, ¿cuándo subirán las notas? Este fin de semana, chicos. Me imagino que el sábado, como recién me llamaba ya en la noche, hoy día no tiene tiempo porque está en el hospital y después acá. Me imagino que mañana o el domingo más tarde. Pero esos son solo el examen, ¿no? De este de acá. A ver, ¿quieren verlas? Vamos. ¿Sí? Ya para que vean, pues después ya ¿por qué tengo tan bajo? No sé por qué han puesto tantas fichas, pero no están, o sea, algunos que están acá. Estarán por ahí. Ya, ten en cuenta que este es sobre 18, ¿no, chico? Porque han sido 18 preguntas. Pero en sí, pues, cada pregunta vale 0.5, entonces tienen que bajarle la mitad. Entonces, si dice 12, ya saben que es 6, ¿no? Si dice 14, sí. Ya no sé si están ahí. ¿No están ahí? Acá. ¿No? Acá. ¿Dónde? La guía de esta semana para que de repente puedan verlo. Sí. Ya, yo. Entonces, esta semana lo que vamos a hacer básicamente es reflejos. Se dan cuenta ahí en la mesa, de otra mesa hay varios martillos de examinación de reflejos. Entonces, es algún tema que es para introductorio para la parte de neurología, neurofisiología básicamente. Algo que puedo recomendarles, aconsejarles es que neurofisiología o lo que vamos a hacer esta semana es un tema bastante extenso. Si han revisado su libro se van a dar cuenta que son bastantes temas, que son bastantes capítulos del libro y aparte los temas no son lo que se llamaría algo fácil de entender, ¿sí? Entonces traten de estudiar desde ahora porque es bastante información, es muy extenso y aparte que para hacer neurofisiología tienen que tener buena base de neuroanatomía, porque muchas de las cosas que van a ver tienen que ver con anatomía, porque la fisiología neurológica va muy de la parte con lo que es la neuroanatomía. Entonces, esta práctica es introductoria, es una práctica relativamente sencilla. Lo que vamos a hacer es evaluar los reflejos de distintos músculos y obviamente para eso van ustedes a tener que practicar acá. Acá tenemos una imagen básicamente de lo que es el arco reflejo. Y lo que yo quería preguntarles a ustedes antes de empezar es ¿por qué son importantes los reflejos? ¿Por qué evaluamos los reflejos? ¿Qué es lo que evaluamos? ¿Qué es lo que conseguimos? Martillando a una persona, qué sé yo, en la rodilla, en los brazos, o qué sé yo. ¿Cuál es la finalidad de todo eso? Puede que mediante esto podamos evaluar cómo van las diferentes vías, por ejemplo, la frente, el funcionamiento del sistema nervioso en general, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien dice algo más? ¿Sí? Entonces, lo que ha hecho su compañero decía, ¿no? Lo que estamos evaluando básicamente es varias partes, sobre todo el sistema nervioso, ¿sí? Porque es obviamente el motivo de la práctica. Pero si ustedes se dan cuenta que el reflejo es, suponiendo que es un golpe lo que estamos haciendo en la rodilla, tenemos una parte sensitiva, ¿no? Que vendría a ser la piel, tenemos una parte que transporta esta sensación, este estímulo que vendría a ser una neurona aferente que tiene básicamente fibras sensitivas, las cuales van a sensar este estímulo, que en este caso que nosotros vamos a usar nuestro martillo, obviamente un golpe. Tenemos acá el centro integrador, que básicamente es el que recibe este impulso, este estímulo que llega por las neuronas aferentes, la cual va a interpretar este estímulo y va a generar una respuesta. La respuesta que se da es una respuesta motora. ¿Y por qué se da? Básicamente por una neurona motora, que es básicamente la que está en la aferencia, o en el nervio eferente. ¿Cuál es el efector o cuál es el que realiza finalmente el movimiento? Es el músculo, obviamente, terminal. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que básicamente hay una parte sensible que dice la piel, ¿no? La parte donde nosotros vamos a golpear. Hay una neurona aferente, que es una neurona con fibras sensitivas.
Tenemos acá la médula espinal, tenemos un nervio motor con fibras motoras y finalmente tenemos el músculo. Entonces, estamos evaluando todo esto, la sensibilidad, los nervios, la médula espinal y el músculo. Entonces, al hacer nuestro examen, nuestro reflejo, nuestro martilleo, etc., estamos evaluando la integridad de todo esto. Yo les digo, si por alguna razón, no sé, esta persona tiene estos nervios, están dañados, están sin mielina, ha sufrido un traumatismo en estos nervios, ¿creen que va a haber un reflejo normal? No. Si esta persona ha sufrido un traumatismo, que se la han atropellado, que se dio un traumatismo a nivel de la médula espinal, y acá la médula, que es el centro integrador, está dañada, ¿habrá un reflejo normal? Si este músculo o en sí la unión neuromuscular está alterada por cualquier enfermedad, de repente una miositis, etc., ¿habrá un reflejo normal? No. Entonces, obviamente, estas partes que estamos viendo, que es una secuencia básicamente, tienen que estar íntegros para que nosotros podamos observar básicamente lo que viene es un reflejo, ¿no? Entonces, si está alterado el músculo, si está alterada la médula espinal, si está alterado uno de estos nervios, o nuestra parte sensitiva, lo que está sintiendo el estímulo, obviamente nuestros reflejos van a verse alterados. Entonces, es por eso que nosotros evaluamos. Indirectamente estamos evaluando la función nerviosa y la función muscular con un reflejo. Entonces, esta imagen es bastante, bueno, la van a ver esquematizada de distintas formas en los libros, ¿sí? Lo que se está mostrando ahí básicamente es el arco reflejo. ¿Alguien ha visto esta imagen antes? Sí. ¿Alguien sabe de qué tratamos o no? ¿Qué es lo que está explicando? Explica el reflejo patelar. ¿Y qué es lo que están viendo ahí? Un martillo que golpea el tendón rotuliano. Como respuesta, normalmente el cuádriceps se contrae. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que ha dicho es compañeros también, ¿sí? Básicamente hemos hablado que cuando hablamos de un reflejo, primero hay un estímulo, ¿sí? En este caso el estímulo es el golpe con este martillo de evaluación de reflejos osteotendinosos, ¿sí? El cual está golpeando en un área que es el área receptora, el área sensible. En este caso, cuando nosotros evaluamos el reflejo rotuliano, ¿qué es lo que estamos golpeando? ¿La rótula? No, el tendón rotuliano, ¿sí? Entonces, algo que tienen que quedar claro en ustedes, que cuando ustedes evalúan los reflejos, por ejemplo, el rotuliano, el aquiliano, el bicipital, el tricipital, ¿están golpeando los músculos o qué están golpeando? Entonces, tienen que tener en cuenta que lo que ustedes golpean son los tendones, no el músculo en sí, ¿sí? Entonces, el tendón rotuliano es básicamente una extensión del tendón del cuádriceps, ¿sí? Entonces, el cuádriceps es este músculo grande que tenemos acá en la parte anterior del muslo, ¿no? Cuya función es básicamente hacer esto, ¿no? Lo que se llama la extensión de la rodilla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá un estímulo que básicamente es un golpe, se ha estirado este tendón rotuliano. Ahora yo les pregunto, ¿este tendón rotuliano cuando lo han golpeado se estira o se contrae? ¿Qué creen? Ya les he dicho hace un rato. ¿Qué es lo que hace? Se contrae. ¿Se contrae o lo estamos estirando? En teoría se estaría, no estoy seguro, pero a lo mejor se estaría estirando y posteriormente el reflejo es para poder equilibrar esa reacción. Claro, ¿no? Entonces, para que entiendan eso, más o menos piensen en la cuerda de una guitarra o algo así, ¿sí? Cuando ustedes jalan una cuerda, la están estirando, la están tensando, ¿sí? Entonces, es igual con el tendón. A nosotros golpearlo, lo estamos tensando. Esta tensión va a pasar del tendón rotuliano al tendón del cuádriceps y esto va a pasar finalmente ¿a qué? Al músculo. Entonces, el músculo obviamente va a sentir ese proceso de estiramiento, ¿sí? ¿Y cómo hace eso? Entre las fibras musculares que tenemos en el cuádriceps hay una parte sensitiva, es un área especializada que se llama el uso muscular. Este uso muscular que está obviamente entre las fibras musculares, lo que hace sentir es el estiramiento del músculo, ¿sí? Y una vez que ha sentido el estiramiento del músculo va a enviar una señal. Entonces, se transmitió este estiramiento, se estiró el músculo. Acá el uso muscular obviamente detectó este estiramiento y va a mandar una señal mediante una neurona aferente, una neurona que tiene fibras sensitivas que básicamente han sensado pues este estiramiento, ¿sí? Sí. Doctor, pero existe una ley de la inervación recíproca en la que no se puede dar un reflejo extensor a la par que un reflejo flexor. Claro, eso ahorita lo vamos a ver, chicos.
¿Ya? Pero en este caso solo es uno. Uno, claro. Sí. Pero ¿en qué caso se daría esta ley cuando no es un reflejo monoseñal? Ya, eso lo vamos ahorita, chicos. Ya, vamos a terminar esta idea. Entonces, como ya ahorita estamos hablando de una cosa de los reflejos compensatorios, eso vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué ha pasado después de esto? Una vez que este músculo básicamente se ha estirado, ha mandado esa señal sensitiva, ¿sí? Por este nervio sensitivo, que obviamente ustedes le pueden poner el nombre después, ¿qué nervio es? Ha llegado al centro integrador. El centro integrador básicamente es la médula espinal. Acá en la médula espinal ha entrado obviamente por el asta posterior, ha pasado e interactúa obviamente con otras neuronas. En estas neuronas, ¿qué pasa básicamente? Se va a enviar una segunda señal. Una señal que es en respuesta a este estímulo que ha recibido la médula espinal, ¿sí? Esta respuesta que sale básicamente de la médula espinal ya no es una respuesta sensitiva, sino es una respuesta motora, ¿sí? Entonces, esta respuesta motora tiene obviamente dos partes, básicamente, ¿no? Una parte obviamente que es agonista, ¿no? O estimulante, una parte agonista, y esta parte agonista lo que va a hacer es dirigirse directamente al músculo de donde se ha originado la respuesta o el estímulo para que este músculo se contraiga en respuesta al estiramiento. En este caso, si el músculo que estamos viendo acá es el cuádriceps, cuando se contraiga, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué esperamos que pase? ¿Qué movimiento va a pasar en la rodilla, básicamente, ¿no? Porque el cuádriceps es un músculo que mueve la rodilla, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Extensión de la rodilla. Entonces, ese movimiento que ustedes están viendo como una patada, eso se llama extensión de la rodilla, ¿sí? Entonces, va a pasar eso. ¿Qué más va a pasar? Que también parte de estas fibras sensitivas que están llegando a la médula espinal, una de esas fibras va a interactuar con una interneurona, que es una interneurona inhibitoria, y que básicamente va a mandar una señal inhibitoria o antagonista a cierto grupo muscular. ¿A qué grupo muscular creen que va a enviar esta señal? ¿Al cuádriceps también? Va a enviar esa señal inhibitoria a aquellos músculos cuya función es antagonista a la del músculo principal. En este caso, el cuádriceps es un músculo extensor de la rodilla. Entonces, va a inhibir aquellos músculos que causen ¿qué cosa? Flexión de la rodilla, ¿sí? En este caso, ¿cuáles serían? El bíceps femoral, algunos de los isquiotibiales hasta cierto punto. ¿Y esto por qué? Porque obviamente si hay un estímulo que llega a estos músculos y hay una reacción que se produzca a este nivel, ¿qué pasa si yo les digo si hay flexión y extensión al mismo momento? ¿Habrá movimiento? No, ¿no? Porque la extensión con la flexión se anulan básicamente, no hay movimiento. Entonces, para que se produzca este movimiento que tenemos que inhibir a quienes, a los que me producen la flexión. ¿Y a quienes vamos a estimular? Básicamente a los que producen la extensión, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que correr de forma articulada. ¿Cuánto tiempo creen que demora todo esto en pasar? Menos de un segundo, ¿ya? Es menos de un segundo. Entre el estímulo y la respuesta es menos de un segundo, es una respuesta muy rápida. Si por alguna razón hay un retraso en la transmisión, el reflejo es muy lento, qué sé yo, obviamente estamos hablando de una alteración probablemente de este nivel, ¿no? Entonces, esta es una respuesta rápida, es algo que ustedes obviamente lo hacen de forma inconsciente, por eso se llama reflejo, ¿no? Entonces acá vimos lo que es el uso muscular, básicamente es el uso que obviamente va a censar ese estiramiento, es el que envía la señal por la neurona aferente, que finalmente va a enviar estas señales, tanto estimulante como la antagonista. Acá tienen una imagen que básicamente lo que les está hablando es un reflejo, también que es un reflejo tendinoso que se llama el reflejo de retirada, ¿sí? ¿En qué consiste este reflejo? ¿Qué creen que consiste? Consiste en la captación por medio de los receptores o algo que sea potencialmente nocivo para el cuerpo humano, lo capta, lo manda por la vía aferente al sistema nervioso y normalmente se produce una respuesta que ya está como que premeditada y por eso ocurren segundos. Como por ejemplo, bueno, en el ejemplo hay una rosa con espinas, aunque también puede ser el ejemplo clásico de tocar una olla caliente o algo así, ¿sabes? ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, lo que ha hecho su compañero está bien, ¿sí?
Entonces, este es un reflejo de retirada, obviamente es algo que ustedes hacen, por ejemplo, cuando se clavan, cuando de repente se queman el dedo o algo. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Retirar el brazo, ¿sí? Flexionar el brazo. Entonces, eso ya lo hacen de forma refleja, no lo están haciendo ustedes de forma consciente, ¿sí? Entonces, el principio es parecido, solamente que acá el estímulo ha cambiado. El estímulo acá ya no es un golpe, sino es obviamente un estímulo doloroso que se está produciendo a nivel de la piel, cuyo estímulo va a viajar por las neuronas aferentes que tienen fibras sensitivas, va a llegar finalmente a la médula espinal, donde obviamente se va a integrar, va a haber interacción con otras neuronas, para que finalmente haya esta respuesta motora por la neurona aferente. En este caso, esta neurona eferente, con la respuesta motora, ¿a qué músculo se dirige? En este caso, al bíceps, ¿sí? Lo que está haciendo la persona es flexionar el codo, ¿sí? Bueno, acá no lo menciona, ¿no? Pero sí hay también unas fibras acá que son antagonistas o inhibitorias. ¿A qué músculo iría dirigida? Al tríceps, ¿sí? ¿Por qué al tríceps? Porque el tríceps lo que hace es producir la extensión del codo, es decir, todo lo contrario. Entonces, esta es una respuesta obviamente que está articulada. Esta respuesta igual toma un segundo, no es una respuesta que demore mucho tiempo. Y obviamente tienen que saber obviamente los pasos de cada uno, ¿no? Cuál es el receptor, cuál es el eferente, la aferencia, el centro integrador, etc. ¿no? ¿Por qué también es importante los reflejos? Bueno, para ustedes, ¿no? Sobre todo. Porque obviamente cuando ustedes van a hacer el examen neurológico, van a hacer el examen general, el examen físico de un paciente, eso el próximo año ustedes van a llevar semiología, ya van a ir al hospital, de ahí van a ir a hacer otros cursos, básicamente de vida hospitalaria, ¿sí? Y ahí obviamente una parte importante de todo esto es hacer el examen neurológico. Y en el examen neurológico, una parte, aparte de evaluar la conciencia y todo lo demás, una parte muy importante es evaluar los reflejos osteotendiноsos. Porque como ya hemos visto evaluar los reflejos, estamos evaluando la integridad del sistema nervioso y muscular hasta cierto punto, ¿sí? Entonces tienen que saber cómo evaluar los reflejos, tienen que más o menos saber en dónde está, dónde golpear, etc. En este caso que estamos viendo, este vendría a ser ¿qué cosa? ¿Qué reflejo? Estoy hablando. Reflejo bicipital. El reflejo bicipital, ¿sí? En este caso de acá, Tricipital. este de acá, Aquí. aquiliano, ¿no? Aquí es aquiliano. Y este de acá, Reflejo de cutáneo. No. cutáneo plantar, ¿sí? Entonces, obviamente tienen que saber cómo examinar esos nervios, tienen que saber cómo evaluar los reflejos, dónde golpear específicamente, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en este caso hay lo que se llama reflejo cutáneo plantar, ¿sí? Acá hay dos respuestas que se han dado como respuesta a este estímulo, la de arriba y la de abajo. ¿Cuál creen que es la respuesta normal que debe haber una persona? ¿El de abajo? Arriba. El de arriba. ¿Cuál creen? El de arriba. El de arriba. El de arriba. La respuesta normal es que hay una flexión de los dedos, ¿sí? Esta respuesta en la cual se ha extendido los dedos, se ha habido reducción de los dedos, ¿cómo se llama? Signo de Babinski. Babinski, ¿sí? Entonces este Babinski obviamente es algo patológico, excepto en cierta población, en cierto grupo etario, digamos. ¿En quién podría considerarse normal? En los bebés. Bebés menores de 2, 3 años, ¿no? Puede considerarse normal porque obviamente hay inmadurez todavía del sistema nervioso, pero ya después de eso ya se considera que es algo patológico, ¿no? Una consulta, ¿qué quiere decir que cuando se evoca un reflejo en un lado, en una extremidad, en la extremidad contraria producen efectos opuestos, como una pepera o reflejo? ¿Qué quiere decir efectos opuestos? Efectos opuestos. Se contrae o es que en ambos. O sea, no, claro, cuando tú evalúas los reflejos siempre tiene que ser de forma bilateral. Nunca vas a evaluarlos de forma unilateral, ¿ya? Pero con reflejos opuestos. ¿El efecto inhibitorio va para ambos lados o solo para Para que no haya ese efecto, claro, va el efecto inhibitorio. Para los dos lados, para el otro lado y para la parte que vendría a ser antagonista del músculo, del lado que te estás afectando. Okay. Eso sí.
Pero igual, o sea, algo que tienes que saber cuando ustedes evalúan los reflejos siempre es bilateral, ¿ya? Nunca van a evaluar el reflejo solamente en una rodilla, porque si los ven en semiología o los ven examinando así, no van a conocer, ¿ya? Siempre la evaluación de los reflejos es bilateral en los dos lados. Entonces, tienen que saber evaluar reflejos, ¿sí? Tienen que saber la ubicación anatómica. En estas imágenes, por ejemplo, acá, a la A y acá, ¿qué parte estamos golpeando? ¿Qué parte estamos estimulando? ¿Todo el tríceps, todo el bíceps o alguna parte en particular? Los tendones. Los tendones. ¿Por qué dijimos? Porque básicamente a partir de los tendones lo que hago es básicamente estirar ese tendón y estirar finalmente el músculo, ¿sí? ¿Qué más creen que es importante aparte de evaluar la ubicación de los reflejos, la presencia o no de los reflejos? Algo que es importante también que es la intensidad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean historias clínicas van a ver, dice, se evaluaron la parte neurológica, ¿no? Se evaluaron reflejos osteotendinosos, patelar, bicipital, los que se hayan evaluado, y siempre van a ver, ¿no? Que está con cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, etc. ¿Qué es lo normal? Dos cruces, que es básicamente un reflejo activo que tiene una amplitud moderada y que generalmente no dura más de un segundo, ¿no? Realmente los reflejos son rápidos, duran un segundo y se acabó, ¿no? La disminución o el aumento de esos reflejos ya se considera algo normal, ¿no? Pueden denominarlo como hiporreflexia, hiperreflexia, etc., ¿no? Y la ausencia completa de reflejos se denomina arreflexia. Entonces, para que ustedes obviamente tengan un contexto de qué es lo normal, que si está aumentado o disminuido, obviamente tienen que hacer evaluaciones, ¿no? Para que ustedes puedan contrastar entre varias respuestas y decir, bueno, esto está normal, esto está aumentado, está disminuido, etc. Entonces siempre van a encontrar eso, que está si se describe, le ponen reflejos aumentados, reflejos disminuidos, reflexia, una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, ¿sí? Esto porque es importante, porque no es solamente, bueno, el reflejo está, sino también saber si está aumentado o está disminuido. ¿Y eso para qué le sirve al neurólogo básicamente? Porque si está aumentado o está disminuido, él ya puede sospechar de ciertas patologías antes de siquiera tomarle pruebas, exámenes de laboratorio, exámenes de genealogía. Ella puede tener una idea de cómo está ese reflejo y cómo está su sistema nervioso central en ese momento, ¿sí? ¿Qué más? Acá tenemos una parte que es también importante, porque acá tenemos los cuatro principales reflejos, ¿no? y su origen, dónde se encuentran las raíces de estos nervios que básicamente están encargados del funcionamiento de estos reflejos, tanto aquiliano, rotuliano, bicipital, tricipital. Ahí tienen básicamente cómo se encuentran distribuidas todos estos puntos. ¿Por qué creen que es importante conocer esto? ¿Por qué creen que es conocer más allá de todo esto? ¿En qué punto está? Para saber si hay una lesión. Para saber si hay una lesión. Ya sabemos que hay reflejos, ya sabemos la intensidad. Entonces, acá tienen una mnemotecnia, bueno, que está acá, básicamente le está describiendo la altura de cada uno, de dónde nacen las raíces nerviosas de cada uno de estos reflejos, ¿sí? En el caso de aquiliano nos dice que las raíces nerviosas del S1 básicamente están encargadas de que se produzca este movimiento, el rotuliano L2, L3, L4, el bicipital C5, C6 y el tricipital C7, C8. Tal vez no tenga mucha importancia, pero sí tiene importancia. ¿Cuál creen que es importante? Probablemente hay un traumatismo en esa zona, o al menos el problema puede estar en esas zonas. Nos puede ayudar con eso. Ya. Claro, ¿no? Nos ayuda a saber cuál es el nivel del problema, el nivel de la lesión. Vamos al lugar anterior. Supongamos que es un paciente que lo han atropellado.
ustedes lo encuentran, no puede caminar de repente bien, está débil, qué sé yo, de repente no tiene fuerza en las piernas, ¿sí? Y tienen que examinarlo, ¿no? Le van a tomar los reflejos, le van a tomar todo eso. Entonces, ¿cómo les pueden preguntar eso? No, no obviamente no les dicen que tomen los reflejos, ¿no? Les pueden preguntar, o sea, paciente que sufrió traumatismo, etcétera, ¿ya? Eh, Traumatismo en la columna, luego de un tiempo se evalúa todos los reflejos y se ve que el reflejo rotuliano está ausente. ¿Dónde está? ¿A qué nivel de la columna? ¿A qué nivel de la médula espinal está el nervio? Eso que les puede preguntar, ¿sí? Doctor, los tractos superiores también controlan los reflejos. Claro, digamos, esto estamos hablando pues ya, porque cuando haces una evaluación neurológica completa, evalúas de pies a cabeza, ¿no? Digamos que en este caso más que todo estamos llevando a nivel pues un traumatismo, claro, más espinal, a nivel de la columna, ¿no? Porque obviamente vamos a ver otras cosas a nivel superior, ¿no? ¿Qué más les puedo preguntar? ¿Cómo les podrían preguntar eso? ¿No? Si les pongo, por ejemplo, o sea, cosas prácticas, ¿qué pasa, no? Les digo, paciente, se toma una resonancia magnética, digamos que es el mismo, ¿ya? Y cuando se ve la resonancia magnética se observa hemorragia o lesión a nivel de, no sé, pues S1, ¿ya? S1, S2. ¿Qué reflejo puede estar ausente? ¿Ya? Entonces, eso sí también tiene que saber, nivel de lesión, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Entonces, eso tienen que saber, obviamente, precipital estamos hablando pues a nivel cervical, a nivel bastante superior, ¿sí? Acá tienen más o menos cómo van a tomar los reflejos, cómo los van a examinar, qué es lo que están buscando ustedes básicamente con cada reflejo. Doctor, ¿y cómo sabe que eso es una respuesta exagerada? Ya, o si está disminuida o exagerada, Ajá. es lo que les decía, ¿no? Tienen que ustedes evaluar varios pacientes, ¿ya? O varias personas para que tengan ese criterio. Lo que a mí me puede parecer que está normal, de repente a ti dices está muy exagerado, lo que le puede pasar a tu compañero, pero ya con la práctica tú ya vas a ver cómo es, digamos, un reflejo esperado, ¿no? Un ángulo no, pero también será la respuesta. O sea, si es mucho tiempo, clonus se llama que es una contracción que está sostenida, si es una respuesta muy, por ejemplo, ¿cómo es la forma más práctica de hacerlo? Comparando tus dos brazos, ¿sí? O tus dos piernas o tus dos rótulas. ¿Qué pasa si yo cuando me hago el reflejo bicipital solo hago esto y con el otro hago esto? Entonces tienes que comparar, digamos, uno con otro y ahí puedes tener cierto criterio también, ¿sí? ¿Pueden ser independientes en intensidad? De un brazo con el otro, no, generalmente van de la mano, a menos que haya una disproporción de masa muscular, digamos que acá me ejercita mucho y acá pues también pasa así, que no pasa pues, ¿no? Pero generalmente no hay una disproporción, generalmente tienden a ser simétricos. Acá tienen los reflejos, básicamente qué es lo que están evaluando, qué raíces básicamente van a evaluar, cuál es el nervio, que esto es bastante importante, ustedes van a ver después por qué, cuál es el nervio que está explorando, porque yo al evaluar este nervio, obviamente este reflejo, sé que estoy evaluando este músculo, sé que estoy evaluando este tendón, sé que estoy evaluando estas raíces nerviosas y sé que estoy evaluando este nervio que está saliendo de estas raíces nerviosas. ¿En qué enfermedades se evalúan? Porque no siempre se hace eso. El examen físico, O sospechando de qué. no, cualquier condición ya neurológica que presente debilidad, pérdida de sensibilidad, de repente ya no tiene fuerzas en las extremidades, y ahí es obligatorio que le hagas un estudio completo de reflejos, ¿no? Igual a una persona sana, o sea que te dice que bueno, estoy sana, ¿no? Igual parte de su examen físico también que menos que le tomes un par de reflejos, ¿no? Sí, porque como les digo, sabiendo el nivel, sabiendo la intensidad del reflejo o conociendo la simetría de que uno está fuerte y el otro está despacio, yo ya puedo dar más o menos a qué lado me voy a yo más o menos a dirigir mi diagnóstico, ¿sí? Entonces pues es importante que sepan esto. En la guía que ustedes tienen acá básicamente está lo que nos están viendo, ¿sí? Es una pequeña introducción, los reflejos que van a ustedes a evaluar, lo que es el arco reflejo, ¿sí? Los reflejos que ustedes van a evaluar en ustedes son básicamente el reflejo patelar, que ya hemos explicado un poco, el reflejo aquiliano, el reflejo corneal. Bueno, acá no vamos a martillo, pues, ¿no? Acá tienen que usar algodón, vamos a estar martillando los ojos, ¿ya?
el reflejo tricipital, el reflejo bicipital y el reflejo cutáneo plantar. También sería ideal que también hagan el reflejo fotomotor, ¿sí? Con la linterna de su celular, de repente pueden ir practicando el reflejo fotomotor. ¿Qué más van a ver? Bueno, el caso clínico que es al final, que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar, lo de los reflejos y todo esto. Tiene una historia clínica que está un poco está detallada, tiene también sus exámenes de laboratorio y algunas preguntas para que ustedes puedan marcar. En cada uno de los reflejos no es solamente van a poner, bueno, está presente, no está presente, 2 cruces, 3 cruces y nada más. Tienen que poner estos componentes. ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es la vía aferente que están evaluando? ¿Cuál es el centro integrador? ¿Cuál es la vía aferente? ¿Y cuál es el efector? Para que entiendan más o menos, vamos a hacer con el ejemplo que hemos hecho, el reflejo patelar, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería el receptor? ¿Quién es el que está, digamos, recibiendo el estímulo, el que recepciona el estímulo en esta parte? El uso del músculo. Cuádriceps. El tendón, no el tendón rotuliano, porque ahí es donde estamos produciendo el estímulo, ¿sí? La vía aferente, ¿cuál sería? No, una neurona sensitiva, básicamente, ¿sí? Sensitiva. ¿Qué neurona o qué neurona se debe? ¿De qué nervio? Entonces ahí tienen que recordar un poco de anatomía, ¿no? Porque tienen que saber cuál es el nervio que inerva el cuádriceps y cuál es el nervio que inerva el cuádriceps. No, esas son las raíces. No. ¿Qué nervios? Femoral. ¿Sí? Entonces yo digo que mi vía aferente son las fibras sensitivas de mi nervio femoral. ¿Sí? ¿Cuál es mi centro integrador? Mi nervio espinal, ¿en qué segmentos? L2, L3, L4. ¿Sí? ¿Cuál sería mi vía aferente? Hay otro nervio que inerva el cuádriceps. ¿Qué dicen? ¿Hay otro nervio que inerva el cuádriceps? ¿O solo hay un nervio? Es el mismo nervio femoral, solo que cuáles son las fibras que en este caso participan. Las fibras referentes, las fibras motoras, ¿no? Porque ustedes saben que los nervios raquídeos son motores, son sensitivos o son mixtos. ¿Mixtos? Son mixtos, pues, ¿no? Los nervios raquídeos, o sea que aquellos nervios que salen de la médula espinal son nervios mixtos, tienen parte sensitiva y parte motora. A diferencia de los nervios craneales, que algunos son solamente sensitivos, otros son solamente motores y algunos son mixtos, ¿sí? Entonces es el mismo nervio, solamente que usa fibras diferentes. ¿Y cuál vendría a ser el efector? Fácil. ¿Cuál es el músculo efector? Cuádriceps. Entonces van a hacer lo mismo con cada uno de los reflejos, ¿sí? Y como les decía, agréguenle acá el reflejo fotomotor, que también es importante, no sé por qué nos lo hemos obviado, pero el reflejo fotomotor igual, con receptor, vía aferente, centro integrador, vía aferente y efector. Y acá tienen, chicos, los martillos. Ya. Hay 10 martillos para que ustedes puedan ver. En los martillos ya saben ustedes básicamente hay partes. La parte de normalmente la que nosotros utilizamos para el examen de adultos. ¿Ya? El otro puede ser de repente para niños, son pulgadas, ¿sí? Entonces vamos a ver, como ustedes los acá tienen una pantalla, ¿ya? Que es para que también puedan evaluar sensibilidad. ¿No? Entonces los reflejos se van a tomar, como le digo a ustedes, de forma simétrica. Traten de anotar, ya saben, en el caso del bíceps, tríceps, cuádriceps y bueno, el tríceps sural que se llama a la unión de los gastrocnemio con el sóleo en los tendones, ¿sí? De hecho, anoten eso y lo importante también que les dije que es todas las respuestas. ¿Cuáles son las opciones? También para sensibilidad, chicos. Sí. ¿Pero de qué parte? De cualquier parte de la piel. Cuando quieres hacer sensibilidad fina, le dices, por ejemplo, ¿sientes lo que te estoy haciendo? Le dices. Y le dices, pues no siento, pues no. O sientes, no sé dónde sientes, en la rodilla o en el tobillo, claro, sensibilidad fina.
y el otro pues ya es más fuerte. Ya chicos, entonces tienen los martillos. Lo ideal es que cuando evalúen los reflejos, sobre todo acá del bicipital, tricipital, ¿sí? Tienen que estar de preferencia sin mandil, ¿ya? Porque para que puedan evaluar mejor. Es decir, directo si pudiera, ¿no? No estar cubierto. Allá. Ya chicos, pueden comenzar.